Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior, la política y la economía. Hoy nos acompaña el director de Aduana News y vocal del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, el doctor Guillermo Felipe Coronel. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Bueno, gracias de nuevo por invitarme a este programa. No, por favor, gracias a vos en este espacio de análisis del comercio exterior que ya prácticamente te va perteneciendo cada vez más. Respecto de la ley 27541, que es la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, hay un articulado que está referido a la cuestión de las obligaciones tributarias aduaneras en particular, y otra que se refiere a la cuestión que hace a los costos, vamos a decir, que tiene que ver con la exportación, con las exportaciones de servicios, también con la importación, la tasa de estadística. Bueno, o sea que realmente el mundo del comercio exterior con esta norma ha tenido que hacerse algunos replanteos. Si querés, comenzamos por importación. ¿Te parece? Por la tasa. Lo que tú digas. Bien, por la tasa de estadística, ¿cómo ha quedado la situación con tasa de estadística? Bueno, estamos ante un nuevo gobierno, ¿sí? Ya está por cumplir 2 meses, y han tirado muchas disposiciones a la mesa del comercio exterior, entre ellas, digamos, que se nutre sobre todo por la ley que vos marcás, la 27541, que tiene muchos lineamientos. En lo que respecta a la tasa de estadística, bueno, ha sorprendido un poco porque la tasa de estadística, bien sabemos que en el gobierno de Macri estuvo en 0,5, pero antes de irse lo elevó a 2,5% por decreto, lo cual fue también cuestionado bastante por el sector. En este caso, la ley establece, en el artículo 42, subir la tasa de estadística a un 3%, es decir, que hoy las operaciones de importación de carácter definitiva va a regular una tasa del 3%. Es cierto que a posteriori el decreto que reglamenta esta ley limitó un poco con un parámetro de valor de mercadería, es decir, supongamos hasta $10.000 va a ser, si no mal recuerdo, $180, y así progresivamente hasta 100.000, 3.000, hasta llegar a 1.000.000, limitando a $150.000 la tasa de estadística para mayores de $1.000.000. Pero lo cierto es que a la hora de una tasa de estadística de 0,5 como era siempre, estamos ante un 3%. Lo único interesante es que la propia ley, a través de este artículo, establece una exención para todas las operaciones que son intrazona, es decir, que respeta los aconteceres que hacen al Mercosur, es decir, los lineamientos que en materia tributaria se limitan para el Mercosur, aspecto que no se ha tenido en cuenta para lo que es el derecho de exportación y que es un tema también a tratar, ¿no? Así que respecto a la tasa de estadística tenemos esta cuestión, esta observación. Bien. Con respecto a los derechos de exportación, bueno, ha habido modificaciones y en lo que atañe también a la exportación de servicios. Ahí es como que se establecen límites para la exportación de determinados bienes, es decir, que el Poder Ejecutivo puede administrar las alícuotas, pero hasta un determinado porcentual. Bueno, es un tema que lo hemos charlado muchas veces, Sí, Claudia. sí. Y el derecho de exportación debemos dividirlo en 2 temáticas, creo, importante por lo menos para que se conozca bien. Primero es, ¿el Poder Ejecutivo tiene facultades o no para establecer derechos de exportación? En principio, por el artículo 755 del Código Aduanero, detenta estas facultades delegadas, discutidas si esa delegación es realmente arreglada dentro de lo que es el marco de la Constitución Nacional, pero tiene, en la medida que esté limitada. Durante mucho tiempo no estuvo limitado
la aplicación de los derechos de exportación por esta figura del 755, y con la ley que promulgó el Congreso estando Macri como presidente, estableció un límite hasta el 30%. Ahora, con el nuevo gobierno y en base a esta ley, el límite pasó a un 33%. Pero tiene ciertas particularidades el artículo que fija el derecho de exportación. Primero, le limita al Poder Ejecutivo hasta un 33%, pero también limita expresamente con una declaración de prohibición de no superar ciertos porcentajes para diferentes mercaderías. Entre ellos, por ejemplo, lo que son agroindustria, lo que son servicios, Exacto. no van a poder superar el 5%. Exactamente. Y deja algo muy particular. El universo de mercaderías que al 2 de septiembre del 2018, es decir, antes del decreto 793 de Macri, que estableció un derecho de exportación, si a esa instancia ese universo de mercaderías tenía derecho de exportación cero o no tenía aplicación de derecho de exportación, el límite va a ser un 15%. Es decir, se le va a poder aplicar el derecho de exportación, pero con un límite del 15%. Algo más que deja interesante esta ley respecto al derecho de exportación es que hace una determinación de que el Poder Ejecutivo, frente a las facultades que ahora se le delega, va a tener que distribuir los fondos que se cobran del derecho de exportación para ciertas finalidades. En principio, si no mal recuerdo, creo que el 67% se fija para finalidades sociales. Exacto. ¿Sí? Sí, Tanto de jubilados y pensionados como finalidades propiamente sociales. Sí. Y también un 3% se fija para crear un fondo. Exacto. ¿Sí? Un fondo que va a servir y que lo va a administrar el Ministerio de Agricultura, Pesca. El Fondo Solidario de, Fondo Solidario de ¿no? Competitividad Agroindustrial. Que en definitiva busca tratar de fomentar en las cooperativas y en aquellas economías pequeñas la mayor producción. Bien. ¿Sí? Es un fondo contradictorio, porque por un lado se aplica un derecho de exportación, pero por otro lado se los incentiva a que mejoren su competitividad. ¿Sí? Quizás busquen equilibrar, sobre todo en lo que les va a afectar en demasía la aplicación del derecho de exportación. Y con respecto a los servicios, la reglamentación del decreto, el decreto 99, la reglamentación de la ley, el decreto 99, determina de que los servicios van a estar, se le va a aplicar un derecho de exportación, pero no va a ser del 12% como había fijado el decreto de 1201 de Macri, sino que pasa a ser un 5%, limitarse en un 5%. Los hidrocarburos se limitan en un 8%, lo que son hidrocarburos y minería, un 8%. Sí. Ese es el efecto. Lo que no deja esta ley es, como sucede sí en la tasa estadística, la exención para lo que son exportaciones dentro de intrazona, es decir, lo que es Mercosur. Quizás, porque ya tenemos un lineamiento de la Corte, en un fallo del 2014, que vos lo debes recordar, que es Whirlpool, por el cual se hizo un análisis si era inconstitucional o no la aplicación de derecho de exportación intrazona. Creo, y yo abrazo la postura de que es inconstitucional, creo que los lineamientos que dio la Corte en ese momento van a tener que ser reformulados, y que si nosotros queremos concebir y defender un Mercosur, que es una unidad aduanera y un mercado común, tiene que haber libre circulación sin ningún tipo de restricción de tributos aduaneros. Tal cual, perfecto. Hay otro tema que tiene que ver con obligaciones tributarias, con situaciones infraccionales, con condonaciones de multas, de intereses. Bueno, debe haber muchos contribuyentes que se encuentran inmersos en procedimientos administrativos y también penales aduaneros. Sí. ¿Cuál es la situación? Ahí es interesante porque la ley también establece, por supuesto, la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas van a poder contar con un régimen para hacer frente a las deudas fiscales, tanto tributarias propiamente dichas como aduaneras. Y a su vez le suma lo que vos bien marcaste, una condonación en lo que respecta a multas, a sanciones, gama de intereses, tanto resarcitorios como punitorios, es decir, que hay una suerte de perdón. Y lo más interesante es que si uno analiza lo que son los artículos 9 y 10, el conjunto de lo que es el 8, pero sobre todo el 9 y 10, establece una suerte de perdón en la medida que uno abrace este postulado de obligarse al pago de tributos
en lo que respecta a denuncias penales que puedan haber o procesos penales que puedan haber, tanto en materia tributaria como en materia aduanera. Sí, un poquito como para cerrar la idea, aquellos que hayan sido condenados en aduana y que tienen, por ejemplo, un procedimiento de apelación. Guillermo, entonces se produce el allanamiento, el desistimiento de cualquier acción, incluso hasta de repetición respecto de las obligaciones tributarias, se acoge o al contado o un régimen de facilidades de pago. Exacto. Y si es al contado, ya se le condona la multa y los intereses. Y bueno, si no, va a tener que esperar hasta el final de la última cuota para que se le extinga. Esto lo dice la ley, entiendo que acá hay que reglamentarlo, que todavía no está reglamentado. Claro, pero es un poco lo que hemos tenido antes de otras situaciones similares en el pasado, bastante... Semejante, hemos tenido varios perdones también. Exactamente, bastante cercanas. Y bueno, repetir esto, que también quedan involucrados los procedimientos penales, penales aduaneros. La lectura del 9 y 10 marca esto. Sí, marca esto, ¿no? La ley dice, después, bueno, veremos. Su conjunción entiendo que marca esto. Bien. Bueno, nos despedimos entonces hasta nuestro próximo encuentro, Guillermo, prontamente el próximo programa. Y entonces aquí seguimos enmarcado por expertos con el señor Ismael Bermúdez.